Bienvenido, bienvenida a el podcast Pasión por su Verdad. En este nuevo episodio, en esta nueva lección, iniciamos con el capítulo 8 del libro de Daniel, en una serie expositiva donde vamos a estar haciendo un viaje, un recorrido por el capítulo 8 y vamos a ir viendo versículo por versículo y algunas palabras por palabras. Ahora bien, para iniciar, necesito que tomen sus Biblias y vayan conmigo al capítulo 8 de Daniel. Versículo 1 en adelante vamos a estar estudiando. Dice así, leemos. Tengo 20 minutos para realizar este podcast, así que voy a ir viendo las formas más generales y extrayendo lo que el texto sagrado nos quiere decir. Leemos. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, o sea, lo que habíamos visto en el capítulo 7. Ahora, todas las veces que nos encontremos con el número 3 en profecía, esto no quiere decir que este número 3, si lo revisamos en otras escrituras, nos habla o está relacionado con el tema de revelación. Quiere decir que cuando usted, según la numerología de los sabios judíos hebreos, usted se encuentre con el número 3, como aquí en el año tercero, siempre la escritura te está dando la señal de que va a haber algo de revelación. Ahora, esto está conectado con el capítulo 7, por lo tanto, si tú quieres entender lo que yo voy a decir ahora en el capítulo 8, forzosamente tienes que ir al capítulo 7 o ver el video donde vimos el capítulo 7 con algunos detalles de palabras originales en arameo y estudiarlo. Ahora dice, versículo 2. Vi en visión y cuando vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río. Cuando hablamos de que estaba junto al río, siempre que hay algo que está junto al río, es porque hay una revelación estando cuando las personas están orando al lado de un río en la escritura, siempre tienen algún tipo de revelación, como por ejemplo Ezequiel estaba al lado de un río, Pablo estaba orando al lado de un río. Siempre que en la escritura aparece que una persona está orando al lado de un río, tiene una revelación. Ahora no vaya a pensar que vamos a ir al lado de un río y vamos a tener una revelación, puesto que toda la escritura ya está completa, toda la revelación, la profecía está completa. Aquí estamos viendo lo que los personajes de la Biblia han tenido y han tenido revelaciones al lado de un río. Versículo 3 dice, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los carneros eran altos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Ahora, versículo número 3. Cuando dice levanté mis ojos, es un modismo hebreo para decir que esa persona está orando. No es que levantó los ojos literalmente hacia arriba, sino que cada vez que nos encontremos con esa palabra, quiere decir que la persona está orando en los modismos hebreos. Ahora, el carnero en esta escritura representa a un imperio, en específicamente representa el imperio de los medos y los persas. ¿Por qué? Porque el carnero tenía dos cuernos y uno creció más que el otro. Recordemos que los medos se aliaron con los persas para crear el imperio medo-persa. Ahora, los cuernos significan reyes en profecía. Los cuernos significan reyes. Un cuerno es un rey de los medos y otro cuerno es el rey de los persas, que ese cuerno creció más alto y por lo tanto siempre tuvo predominancia los persas, tuvieron mayor predominancia en ese imperio y tuvieron mayor cantidad de reyes. Ahora, el imperio persa o los persas en la actualidad son los iraníes, para que vayamos teniendo un contexto con las cosas que en el siglo XXI transcurren. Ahora, el carnero ya dijimos que era un imperio. Daniel recibe dos visiones. ¿Qué significa? Que estas dos visiones significan dos dispensaciones, porque aquí dice que Daniel recibió dos visiones, lo cual significa que esto está conectado o tiene una conexión,
una relevancia con dos dispensaciones. Los dos cuernos son las dos dispensaciones para el mismo imperio. Ahora, dije que en la profecía existe la profecía del doble cumplimiento, que quiere decir que es un cumplimiento para el tiempo de Daniel y otro cumplimiento para el tiempo del fin. Hay muchos comentaristas que sitúan esta profecía solamente en el tiempo de Daniel. Pero como vamos a ver, esta profecía es muy importante porque esta profecía, parte de esta profecía se está cumpliendo hoy con el pueblo de Israel y con el carnero que aquí dice que son los persas, que son Irán en la actualidad. Vamos al versículo 4, dice, vi el carnero que hería con los cuernos, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia se podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Ahora, vemos que el carnero, o sea, el imperio persa, dice que este imperio proviene del oriente y se extenderá hacia el norte, hacia el este y hacia el oeste. ¿Cómo sabemos que es el imperio persa? Porque dice que este carnero va a emerger de oriente. Ahora sabemos que los persas en esta actualidad están, o ese país está en oriente, y extenderá su dominio sobre el norte, el este y el oeste. Este imperio sería Persia o Irán. Versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ahora vemos que aparece otra figura, que es la segunda visión que tuvo, sobre un macho cabrío. Ahora, este macho cabrío, obviamente, si el carnero era un imperio, este macho cabrío es otro imperio, ¿verdad? Quiere decir que aquí la segunda visión es una segunda dispensación que Daniel está viendo en esta visión. Y dice, mientras yo consideraba esto, o sea, la primera visión, he aquí un macho cabrío que representa al imperio romano. Y dice que en medio de sus cuernos tenía un cuerno notable entre sus ojos, que este viene siendo el anticristo. Ahora, dice que el macho cabrío es otro imperio y dice que mientras consideraba yo esto, un macho cabrío venía delante del poniente sobre la faz de la tierra sin tocar la tierra. Los sabios de la antigüedad, quiero referirme a esta frase sin tocar la tierra, los sabios hebreos, judíos de la antigüedad dicen que este es un modismo para denotar algo sobrenatural, porque en aquellos tiempos todos tenían que tocar la tierra, todos los animales tenían que correr y tocar la tierra. Pero cuando en profecía la escritura dice que algo va sin tocar la tierra, esto denota que es algo que es sobrenatural. Ahora, el macho cabrío es un imperio o el imperio romano que uno podría decir, sí, pero el imperio romano estaba en la península itálica, de Italia, claro, pero se extendió por toda Europa y partes del Medio Oriente también. Y de este imperio es de donde va a salir ese cuerno pequeño, que en profecía, y si nosotros lo trabajamos paralelamente y desempacamos esto, vendría siendo el anticristo, que sería un líder, porque cada cuerno simboliza un rey o un líder religioso. En los próximos versículos vamos a estar profundizando sobre este tema y viendo que este macho cabrío va a salir un cuerno pequeño y este cuerno pequeño va a hacer grandes cosas como vimos en los pasajes anteriores de Daniel capítulo 7, traerá una falsa paz al Medio Oriente, querrá congraciarse con los judíos, le reconstruirá el tercer templo y llegará un momento cuando vimos de los
tiempo, tiempos y medio tiempo, que son 3 años y medio, donde él querrá entrar y decirle a los judíos que él es Dios. Se sentará y irá y entrará en el templo, ese tercer templo, y a eso es lo que Jesús llamaba la abominación desoladora. Algunos comentaristas quieren decir que esa abominación desoladora fue la que realizó Antíoco Epífanes, que fue un rey de los griegos que estaba al mando de o gobernaba también Judea en los tiempos de los macabeos. ¿Cómo sabemos esto? Por el libro de Primera y Segunda de Macabeo, que son libros deuterocanónicos, que a pesar de que no es escritura sagrada, no está dentro de los 66 libros que el mundo cristiano, como también el mundo cristiano protestante, como la Biblia hebrea, no lo consideran canónico, pero sí nos da un entendimiento de lo que pasa entre Malaquías y Mateo, donde aparece el imperio griego y con Antíoco Epífanes, que mató un cerdo, un animal impuro para los judíos, lo mata en el lugar santísimo y a eso se le llama también la abominación desoladora. Y fue donde Matatías, que fue un sacerdote, junto con sus hijos, los hijos llamados, el más conocido fue Judas, que le decían Judas Macabeo, porque Macabeo significa que mataba a sus enemigos con un martillo pegándole en la cabeza, y provocaron ellos la revolución de los Macabeos, pero dijimos que la profecía es de doble cumplimiento. Por lo tanto, este evento de la abominación desoladora, la cual habló Jesús en Mateo 24, tiene relación con, no con ese evento, porque Jesús, en los tiempos de Jesús ya había pasado ese evento. O sea, ya Antíoco Epífanes ya había matado el cerdo dentro del lugar santísimo, por lo tanto, es imposible que si Jesús está hablando de una profecía futura, esté diciendo cuando vea la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, que es la que estamos estudiando, es imposible que sea sobre el pasado, tiene que ser forzosamente hacia el futuro. Por lo tanto, sabemos que el anticristo va a realizar ese sacrilegio. Por el momento, a mí se me ha acabado el tiempo y en el próximo episodio vamos a estar revisando y poniéndole lupa al capítulo 8, versículo 6 en adelante del libro de Daniel. Pero por ahora me tengo que despedir y nos vamos a encontrar en la próxima lección donde estaremos hablando y estudiando este interesante tema que es la profecía, la cual abarca un 30% de toda la Biblia, por lo tanto es un tema sumamente importante y que muchas veces en las congregaciones no se está estudiando ni predicando, y además tiene una bienaventuranza, como podemos leer en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, donde Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, dice, bienaventurado todo aquel que lee y escucha las palabras de esta profecía. Y recordemos que Apocalipsis está relacionado o trabaja paralelo con el libro de Daniel. Que tengan un excelente día, una excelente semana y nos vemos la próxima semana en otro estudio interesante sobre el libro de Daniel. Muchas bendiciones y que el Señor los bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías.